COVID-19, el coronavirus, de esta cepa de coronavirus que se ha extendido a nivel mundial y que ha afectado diferentes rubros y ramas y actividades. En este caso hablaremos del efecto en la economía y lo haremos una vez más con quien tiene la gentileza de visitarnos frecuentemente para hablar de estos temas, como es el economista Ignacio Bartesay. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. ¿Andás bien? Bien, por suerte. Recién yo comentaba uno de los efectos colaterales que me enteré ayer, relativo al coronavirus. Se postergó el estreno de la nueva película de James Bond, que iba a ser en abril, por el coronavirus y cómo está afectando diferentes mercados y plazas muy fuertes a nivel de la distribución cinematográfica. Y uno diría, ¿cómo puede ser? ¿Cómo dialoga esto? Esto es apenas una de las tantas áreas. Si hablamos hoy por hoy también del precio del dólar, también tenemos que hablar del coronavirus, para tratar de graficárselo a nuestro público. ¿Hasta qué punto afecta estas alarmas, estas emergencias o pandemias en la economía mundial? Muchísimo, porque hay que tener claro que China es la segunda economía a nivel mundial y el principal exportador mundial. Entonces, todo lo que pasa en China, en el momento que se cierran fábricas, del momento en que el comercio, las operaciones del comercio exterior se traban, ¿no? China le provee una gran cantidad de insumos a gran parte de la industria mundial. También genera una importancia en servicios muy fuerte, el turismo, todas las actividades vinculadas con ferias comerciales o que se realizan en China o a nivel internacional, bueno, es un impacto brutal, ¿no? Y a medida que esto se expande en Europa o se expande en Estados Unidos, bueno, diríamos que en Estados Unidos todavía está un poquito más controlado, ¿no? Pero la situación de Asia Central, ¿no? Lo que ocurre en Italia, bueno, genera un nerviosismo generalizado que hace que nadie quiera organizar ningún tipo de actividad donde exista algún tipo de aglomeración de personas. Es verdad que el mundo de los mercados financieros, y esto a veces la gente le cuesta entenderlo, el mundo de la economía, diría yo, es el mundo del clima de confianza, el clima de nerviosismo, que en realidad muchas veces uno hasta ni sabe bien por qué se genera, pero se genera y termina provocando una serie de reacciones en cadena. Una vez superado este estado de cataclismo que hay a nivel mundial por una enfermedad que el 90% de los casos ha afectado a personas mayores de 60 años y con patologías, la verdad, ya deterioradas. Con un índice de mortalidad que muy en el bajo. 90% de los casos el padecimiento de la enfermedad es leve, Sí. es menos que una gripe. Sí. Que tiene incluso una especie de prevalencia menor que un montón de dengue, sarampión, la influenza. ¿Cuándo se puede superar esta pandemia, esta psicosis que se ha generado a nivel internacional, que no sabemos bien de dónde salió, pero que está generando, o tiene como efecto inmediato todo esto que estamos viviendo, aumento del precio del dólar, mercado que se cierran, incertidumbre para la economía internacional? Siempre, Nicolás, en este tipo de situaciones hay especulaciones, donde muchos ganan, ¿no? Y otros pierden. Sí, Entonces, un poco ganan y mucho pierden. o pocos ganan y muchos pierden, tiene que ver con especulaciones hacia determinados agentes, y eso es lo que pasa con las bolsas, que hay una sobreexageración de lo que está ocurriendo a nivel internacional, por supuesto, estoy de acuerdo, y que esto tiende a, ya en China los datos empiezan a demostrar que se está controlando. El verano, o sea, cuando empiece a subir las temperaturas, tanto en Europa como en Asia, seguramente se va a frenar esta enfermedad y bueno, y probablemente se recuperen las bolsas y se dé un efecto de rebote de crecimiento económico. Lo que sí está claro es que hasta el propio Estados Unidos se siente muy cómodo con esta situación. Ahora le complica el hecho de que también tiene muchos enfermos y ya muertos en Estados Unidos, ¿no? Pero en su momento es muy funcional el coronavirus a la política de Trump. ¿Por qué? Porque dice, vuelvan las industrias a Estados Unidos en lugar de producir en China. Muchos otros países quieren también imponer controles migratorios porque hay una emergencia nacional. Muchos países quieren bloquearse o quieren violar las normas multilaterales para poner mucha plata en apoyo a sus industrias. Entonces ahora lo que vamos a ver probablemente es cierto que el efecto está, es cierto que hay mucha especulación, que hay una sobreexageración de la situación, pero también hay impactos. Hay que reconocer que se está viendo afectado el comercio internacional hasta Uruguay. El comercio exterior de Uruguay en enero y febrero a China, por ejemplo, cayó estrepitosamente, más del 30%. Los efectos están. Ahora, hay que mirar esto un poquito más en el mediano y largo plazo. Probablemente en el segundo semestre tengamos un efecto rebote en el cual la economía china va a crecer más porque quiere cumplir con las metas previstas para este año y probablemente las exportaciones uruguayas aumenten más
de lo que iban a aumentar si no se hubiera dado este hecho, ¿no? Entonces, eso se da muy clásicamente en el efecto rebote, que lo que implica es, cae, pero después sube. Ya Jimmy va con la pregunta. Lo que digo es, para que quede claro, podemos estar padeciendo ahora, pero seguramente el crecimiento del segundo semestre sea mayor que el que iba a ser. Seguramente, porque además China va a salir a su mercado con muchísimos miles de millones de dólares para apoyar a su industria para que se recupere y se puedan cumplir con las metas previstas de crecimiento. Yo quería, en cuanto a ese tema, respecto a Uruguay, las empresas tienen como planes de contingencia, ¿no? Para prever lo que va a pasar de acá a cuando llegue la inminente llegada del coronavirus. Lo que pasa es que nadie tiene planes de contingencia de esta magnitud cuando tú dependés tanto de China. De hecho, yo estuve en Japón recientemente y estaban perdiendo miles de millones de dólares por el turismo chino, porque la concentración del turismo chino es tal que las atracciones turísticas en Tokio estaban vacías. ¿Y eso cómo lo cambiás? No lo cambiás de un día para otro. Entonces, la concentración que se tiene con respecto a China, que ojo, no es que la impuso China, nos benefició a todos, porque si China te compra, o te provee insumos intermedios para ser más competitivo en tu industria, te viene bárbaro China. Ahora, cuando dependés mucho de China y pasan estas situaciones que te dejan sin proveeduría, por ejemplo, que te empiezan a faltar, pero no solo faltan juguetes, sino faltan piezas para que Toyota pueda seguir produciendo. Es grave. O empiezan a faltar medicamentos en algún lugar del mundo, porque es un gran exportador de medicamentos. Entonces, esto lo que nos lleva a reflexionar, y a muchos países lo están llevando adelante, y Uruguay también lo tiene que reflexionar en su nueva política exterior, ¿es bueno depender tanto de un solo país? Bueno, sí, es el principal socio comercial hasta por un tema de su propia densidad de población y mercado. Ahora, hablemos del dólar. Ayer tocó los 41 pesos al público, 41.20 creo que fue lo de... 41.13 cerró el interbancario. Quiere decir que en pizarra está por ahí, 41.20. ¿Esto que, digamos, tiene un techo a corto plazo? Y Uruguay lo puede controlar muy poco esto, Cristian, ¿no? Depende mucho también de lo que pasa con Estados Unidos, ahora también con la definición que tomó la FED. ¿Pero el Banco Central puede tomar alguna medida? Sí, pero por supuesto que se pueden comprar. El Banco Central siempre es un jugador, en cuanto que interviene en el mercado. Pero bueno, puede intervenir hasta determinado nivel, no puede ir más allá. Y dependemos mucho de la región, dependemos mucho también de lo que ocurra con Brasil y con Argentina, que esto es complicado, porque estamos expectantes de lo que vaya a pasar en Argentina respecto a la reestructuración de su deuda del FMI, pero también estábamos expectantes de una recuperación económica en Brasil, que ahora empieza de vuelta a frenarse por el coronavirus, porque por supuesto que Brasil está muy conectado a China, está muy conectado a las bolsas internacionales, y eso tiene efectos. Entonces, el margen de acción es poco. Entonces, la presión que tiene el gobierno uruguayo este año va a ser que en el primer semestre tenemos ya, además de las presiones de la región que no terminaban de dar señales de recuperación, un mundo que se empieza a enfriar un poquito más de lo pensado por el coronavirus, y Uruguay, por supuesto, que se ve afectado. También es verdad que Uruguay en enero y febrero, si no me falla la memoria, fueron 500 millones de dólares más o menos los que se usaron para intervenir en el precio del dólar, y que ahora, en medio del recambio de autoridad de la asunción de Diego Labat, es como que las autoridades salientes no tienen una ordenanza directa de decir intervengan, y las autoridades entrantes todavía no están... Pero el Banco Central interviene. Sí, pero es mucho más leve, ¿no? Creo que el martes compraron $200.000 nada más. En esta situación, por lo que decís, ¿no? Es menos, y también se está esperando ver hasta dónde puede llegar lo que está ocurriendo con Estados Unidos, ¿no? Pero por supuesto que interviene, pero el margen es siempre limitado, ¿no? Sí, tal cual. Porque dependés mucho de otras variables, que vos no podés controlar. Y en cuanto a la erradicación de inversiones, esto que mencionaba, porque en su momento Trump, por ejemplo, había hecho referencia a casi que reírse del coronavirus, y como bien vos decís, ahora en medio de la elección empezó a cambiar un poco su discurso. Sí, porque ya lo están presionando de la oposición. Pero para la erradicación de grandes inversiones, que parece ser como que el gran objetivo de, por lo menos el gobierno en funciones desde el pasado domingo, en estos primeros meses, ¿no? Las señales son negociar con más mercados, abrir más mercados, conseguir inversiones, mejorar las condiciones para la inversión. ¿Esto complica también o como vos decías, bueno, es algo pasajero y seguramente los próximos meses nos acomodamos? Yo creo que el coronavirus es algo pasajero. No hay que dramatizar con esto. Uruguay tiene, para captar inversiones, tareas mucho más profundas que las de corto plazo vinculadas con el coronavirus. Vos tenés que mejorar tu competitividad, tenés que
bajar los costos del Estado. Por eso se habla tanto de los costos de los combustibles, los costos de la energía. Vos tenés que tener un Estado más eficiente. Tenés que lograr que todas las unidades que intervienen en el comercio internacional avancen en lo que es una mayor facilitación del comercio. Necesitás bajar aranceles todavía enormemente para negociar más acuerdos. O sea, en realidad son reformas muy profundas. Y después hay otras que tienen que ver también con captar inversiones, que es, te diría que hasta la reforma de la educación, porque vos también necesitas un capital humano que responda a esas inversiones. Probablemente hay muchísimos ajustes para hacer, en eliminar algunas trabas administrativas para ser más competitivo, para seguir trayendo inversiones. Y no solo, como decía el presidente, población también, trabajadores, personas que inviertan. Tenemos un mercado muy chico. El problema que tiene Uruguay es que necesitamos aumentar nuestra masa laboral y necesitamos aumentar nuestro mercado, porque si no es bastante difícil. En nuestra porción de territorio en Europa y en Medio Oriente y Nicaragua viven decenas de millones de personas. Y acá vivimos 3 millones. Este es un problema importante en Uruguay, que además está asociado a un problema de envejecimiento muy fuerte, que todo el mundo conoce, y que esto además le trae una presión muy fuerte al gobierno en cuanto a la reforma, ¿no?, de las jubilaciones del sistema provisional. Y eso, por supuesto, que es una de las grandes tareas, una de las tantas tareas que tiene el gobierno actual, ¿no? Han asumido las nuevas autoridades, asumió Ernesto Talvi como canciller de nuestro país. ¿Cómo están las relaciones políticas de Uruguay con Argentina? Se conoce que Talvi estuvo con Felipe Solá, el canciller argentino. Sí. Ahora, en las últimas horas se designó a Carlos Enciso como embajador en Argentina. Es el nombre que más está resonando para ser designado. ¿Qué pasa entre Argentina y Uruguay en los próximos tiempos? Yo te diría que me parece que Lacalle Pou y Alberto Fernández mostraron muy buena sintonía, mucho pragmatismo, quieren llevarse bien. Ahora, no me gustó mucho los mensajes que pasó Solá, el canciller argentino, en la asunción de Lacalle Pou. Todas las entrevistas que dio fueron negativas. Mensajes malos hacia Uruguay. Esto no lo comparto, no comparto la política de Venezuela, el Mercosur no se va a no lo vamos a hacer más bilateral, ¿no? Se mostró bastante inflexible en cuanto a la posibilidad de negociar bilateralmente. Mensajes todos negativos. Entonces me parece que hay una diferencia entre la visión del canciller argentino, que viene a pasar mensajes, probablemente está pasando mensajes del presidente, pero no está bien. No es una buena señal que en el correr del día Alberto Fernández no haya podido cruzar a saludar al presidente de Lacalle. Sí, estamos a 5 y no vino. Tenía tampoco. Tiempo. Habían dicho que venía el 2, que venía el 3, estamos a 5 y no vino. Y todavía no se sabe cuándo se van a ver. No es una buena señal. Esto no implica necesariamente que se van a llevar mal, porque yo creo que tenemos la suerte de que Alberto Fernández es bastante pragmático, y tenemos también esto de que el presidente de Lacalle es joven, tiene menos carga ideológica y se va a intentar llevar bien con Argentina, donde por supuesto la agenda bilateral va a ser complicada y donde el factor Bolsonaro siempre va a estar presente. De hecho, la razón por la cual no vino Fernández tiene más que ver con Bolsonaro que con Lacalle. Está claro. Y eso es algo con el que vamos a tener que lidiar en los próximos meses y años. Sí, por eso también suena el nombre de Enciso, que es uno de los hombres de mayor confianza de Lacalle Pou. Pero además Enciso es una figura clave, el embajador de Argentina en este momento. Yo la verdad no he podido chequear unos datos, pero si yo no me acuerdo mal, el día, por ejemplo, de la elección en la cual gana Macri, Enciso estaba en el búnker de Scioli. Enciso es una persona del Partido Nacional que siempre ha tenido buenos vínculos con el peronismo en Argentina. Diría más, el integrante del Partido Nacional con mayores vínculos con el peronismo argentino. Me parece que, en caso de concretarse, que parecería todo indicar así, es una muy buena decisión. Estratégico. Definitivamente en Argentina tiene que haber un embajador político de peso y con contactos en los diferentes niveles del gobierno argentino, porque la agenda va a ser siempre problemática. Es probable que Solá y el gobierno de Alberto Fernández no le perdonen también al gobierno entrante cierta afinidad o alineación con el gobierno de Mauricio Macri. Claro, bueno, pero uno podría no perdonarlo de Alberto Fernández, que apoyó a Martínez. Yo creo que acá eso hay que dejarlo de lado, hay que ser bien pragmático, hay que intentar llevarse bien, los dos dieron mensajes de ese sentido. Probablemente tengamos mucho más una diplomacia presidencial que a nivel de cancilleres con Argentina, y está bien que así sea, no es un problema, y bueno, y seguir manejando esta agenda y aprovechando también Uruguay con habilidad diplomática, esto de que puede jugar con Bolsonaro y con Fernández, para poder sacar algo, especialmente en el Mercosur y en una agenda que Uruguay necesita, que es avanzar más rápidamente hacia su apertura hacia el mundo. Doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesay, muchísimas gracias por su presencia esta mañana, y seguimos conversando en cualquier momento. Seguimos. Un placer.